Hey, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que nos estén escuchando. Te damos la bienvenida a un capítulo más de tu programa Frente a la Montaña. El día de hoy seguiremos con el tema del mal de montaña, pero enfocado a uno de sus padecimientos que se presentan en las grandes altitudes, sobre todo por arriba de los 5,000 metros sobre el nivel del mar, y que es el edema pulmonar o bien la hipertensión pulmonar. De esto vamos a estar hablando. Si nos estás escuchando en este momento en nuestro podcast, te invitamos a que nos busques en YouTube para que veas el material gráfico que vamos a estar compartiendo para una mejor comprensión. Te invitamos a verlo. Y bueno, sin más, vamos al tema. Hola. Y bueno, pues hoy toca hablar sobre un padecimiento relacionado con el mal de montaña, pero que se presenta ya en altitudes extremas, sobre todo por arriba de los 5,000 metros sobre el nivel del mar. Este tema es sobre el edema pulmonar o la hipertensión pulmonar. Vamos a hablar sobre ello y primero pues vamos a recordar algo que vimos en el capítulo anterior y que hablamos sobre pues los síntomas generales que se presentan en diferentes altitudes. Aquí en esta gráfica nos va a ayudar a recordar que los síntomas del mal agudo de montaña, y por agudo quiero referir a que se presenta de manera súbita. Y bien, los síntomas iniciales, y esto lo vamos a ver por debajo de los 3,000 metros o entre los 3,000 y los 5,000, puede ser muy variable, ya que depende mucho de la aclimatación de cada persona. Entre los síntomas iniciales, pues el principal es el dolor de cabeza. Recordemos que todos estos síntomas son debidos a la falta de oxígeno en la sangre. Entonces les decía, dolor de cabeza, mareos, cansancio incluso en reposo, aumento de la frecuencia cardíaca, esto por el esfuerzo que estamos llevando a cabo. En ese mismo sitio, si queremos pernoctar, pues quizás aparezca insomnio por la falta de oxígeno y también pues por la taquicardia, que se sienten palpitaciones en el pecho. Puede haber falta de apetito, puede haber síntomas incluso de gastritis, incluso diarrea. Y bueno, del lado derecho tenemos los síntomas avanzados. ¿Qué es lo primero que aparece? Pues antes de irnos con tos con sangre, pues es tos seca. Es el primer signo de alarma de que se nos está presentando ya síntomas de hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar más adelante nos va a provocar el edema pulmonar. Lo explicaremos a detalle más adelante. Y bueno, de no descender y continuar el ascenso, puede haber alteraciones en la marcha, en la coordinación, alucinaciones, dificultad para respirar, sensación de ahogo, puede haber también falla renal y lo notaríamos con una disminución en la producción de orina. También en casos ya pues, más avanzados vamos a notar que los labios o las puntas de los dedos empiezan a tornarse color azul. Esto se llama cianosis.
y nos está hablando de que hace falta oxígeno en el cuerpo y sobre todo en las partes más distales del cuerpo. Y de continuar con el ascenso puede llegar a haber una pérdida del conocimiento. Entonces, como ven aquí, los síntomas iniciales pues son un aviso de lo que pueda venir más arriba en la altitud. Para esto, voy a irme aquí a esta gráfica. Existen muchos criterios para valorar los síntomas del mal de montaña. En este caso vamos a utilizar una tabla de puntuación de Hackett. Esta nos dice con cada síntoma, si es leve, moderado o severo, le da una puntuación, por lo que un montañista con síntomas leves se le considera entre 1 y 3 puntos. Los síntomas moderados ya se considera una puntuación de entre 3 y 5 puntos, y es aquí en donde debemos de tomar decisiones firmes de continuar o de descender. Y bien, los síntomas severos, si pueden ver en este cuadro, pues estamos hablando ya que el montañista tenga una puntuación por arriba de 5 puntos. Aquí en esta tabla se vienen marcando síntomas como dolor de cabeza, dificultad para dormir, tos, mareos, náuseas o falta de apetito, vómitos, alteraciones en la coordinación motora, dificultad para respirar o cansancio severo. Aquí, dependiendo de cómo refiera el montañista que se siente, le vamos a dar la puntuación que viene en esta gráfica, que es de 1 a 3 puntos, dependiendo de la severidad de cada síntoma. Entonces, ya al tener síntomas moderados, debemos de considerar descender. De continuar, pues vamos a empeorar la situación, ¿verdad? Y bueno, a los 5,000 metros sobre el nivel del mar, vamos a tener, entre otros síntomas, vamos a hablar el día de hoy del edema pulmonar agudo de origen cardiogénico. Esto quiere decir que lo provoca el corazón. ¿Por qué? Pues porque con el esfuerzo que estamos haciendo, el corazón late más aprisa, bombea la sangre más aprisa y con más fuerza. Esto aumenta lo que llamamos en medicina el gasto cardíaco, y no es más que la sangre que sale del corazón a los pulmones o a la circulación general. Pero en este caso vamos a hablar de la circulación que sale del corazón a los pulmones. Y esta sintomatología, insisto, se presenta por encima de los 5,000 metros sobre el nivel del mar, pero a partir de unas 6 o más horas de estancia en esas altitudes. Solo personas con una muy buena aclimatación serán capaces incluso de acampar en esas altitudes sin tener mayor problema. Sin embargo, la falta de oxígeno está presente en cualquier momento de cualquier montañista. Ya será su condición física lo que la haga resistir. Entonces, vamos a hablar de la clasificación del edema pulmonar, algo pues verdaderamente sencillo. En la gráfica vemos que desde el punto de vista anatómico podemos hablar de un edema intersticial, que significa que el líquido se vierte entre los alvéolos, o sea, entre el tejido pulmonar.
y viene después el tipo alveolar. Es ahí donde ya el líquido entra al tejido pulmonar o a los alvéolos, por decirlo así, y comienza la sensación de asfixia o de ahogo, ya que prácticamente los alvéolos se están llenando de suero, en este caso líquido. Es como si estuviera una persona ahogándose en una alberca, ¿sí? Luego, desde el punto de vista funcional, este edema, ya dijimos, es cardiogénico porque lo provoca el corazón, pero también hay un tipo de edema pulmonar que no depende del corazón, pero que está relacionado con lesión o con infecciones pulmonares. Entonces, este no es el caso. Considerando esto, el primer síntoma ya de hipertensión pulmonar y el inicio del edema, que es intersticial, es la tos seca. Posteriormente se puede convertir en una tos húmeda o tos productiva, en donde se va a arrojar flema que puede venir acompañada de sangre, y eso es un mal signo. Nos dice que el montañista tiene un mal pronóstico. Y bien, el edema pulmonar, pues ya dijimos, sus síntomas iniciales son la tos, pero luego viene la falta o dificultad para respirar, y esto puede empeorar si recostamos a la persona. Puede sentir una sensación de ahogo o de asfixia. Por lo tanto, a la persona con edema pulmonar, pues lo que no debemos hacer es recostarlo. Debemos mantenerlo al menos sentado, ¿sí? Podemos escuchar también a la hora de estar escuchando la respiración del montañista, puede haber silbidos o jadeos al respirar. Sí, vamos a encontrar un problema de oxigenación de la sangre, y esto también se agrava por el frío en el medio ambiente. Las temperaturas muy bajas hacen que se agrave la hipoxia, ya que la hemoglobina fija con mucho más fuerza el oxígeno, es decir, no lo suelta. Y súmenle que no está metiendo oxígeno correctamente a través de los pulmones, pues esto se agrava de manera particular, ¿sí? Ya hablamos sobre la gravedad del cuadro. Se va notando una vez que el montañista, pues sus labios se empiezan a tornar azulados, o incluso la punta de los dedos o de los pies empieza a tornarse azul, y eso es por falta de oxígeno, y se agrava por las bajas temperaturas. Aquí en esta gráfica, en la fotografía central, estamos viendo un alvéolo en condiciones normales. El alvéolo es la célula funcional del pulmón, en donde se hacen el intercambio de gases para nuestra respiración normal. Y vean en esta misma imagen, pero más abajo, cómo ya el alvéolo comienza a llenarse de suero, y esto es por la gran cantidad de sangre que está bombeando el corazón.
inicialmente el pulmón se protege haciendo una segmentación de la circulación. Esto quiere decir que manda la circulación a ciertos sectores en donde pueda tolerar mejor esta gran cantidad de sangre que está recibiendo. Sin embargo, si no se corrige a tiempo esta situación, el pulmón va a perder esta capacidad de redistribución de la sangre y va a comenzar a tener problemas de edema intersticial primero y posteriormente, de no corregirse, el edema entra en los alvéolos y esto provoca la asfixia. En esta misma gráfica, pero del lado derecho, tenemos dos fotografías juntas viendo del lado izquierdo, esto es un alvéolo, lo que estoy señalando aquí. Del lado izquierdo estamos viendo el edema provocado por la hipertensión pulmonar de tipo cardiogénico, es decir, provocada por el corazón, y del lado derecho estamos viendo también el edema pulmonar, pero provocado por fenómenos inflamatorios o de lesión. Lo importante aquí es ver el tamaño normal de las arterias que rodean el alvéolo para hacer el intercambio de gases, y vean del lado izquierdo cómo está aumentado el diámetro de las arteriolas, de los alvéolos, y esto pues es lo que provoca que salga, aquí las flechas lo están marcando, que salga gran cantidad de líquido a el alvéolo y pues con los consiguientes síntomas que ya mencionamos. Bien, este es un diagrama de flujo de cómo es de cómo se presenta el edema pulmonar debido a la hipertensión pulmonar. Entonces iniciamos en la parte de arriba con una hipoxemia prolongada. Esto quiere decir que estamos en un lugar de gran altitud, respirando poco oxígeno y que nos quedamos ahí por largo tiempo. Esto va a provocar que haya un aumento de la frecuencia cardíaca y, como les decía, un aumento del gasto cardíaco, o sea, de la salida de la sangre del corazón a los pulmones. También es del corazón a la circulación general, pero en este caso nos vamos a enfocar al pulmón. Como les decía, el pulmón se protege con una redistribución de la circulación pulmonar. ¿Por qué? Porque las arteriolas pulmonares contienen válvulas de regulación de flujo y estas válvulas ayudan a proteger el tejido pulmonar para que pueda, pues de alguna manera, intercambiar gases todavía. En este momento se le puede suplementar oxígeno al montañista y sus pulmones todavía son capaces de recibir el oxígeno, ¿sí? De continuar esta situación, hay un aumento en la presión transmural de los capilares, es decir, en las paredes de las arteriolas que rodean a los alvéolos. Entonces ya se está perdiendo esa capacidad de control de esas válvulas que les hablaba y empieza a crecer el tamaño de las arteriolas y por ende empieza a perder líquido hacia el alvéolo, o incluso pueden llegar a reventarse estas arteriolas y por ende pasar sangre también a los alvéolos. Esta condición es una condición muy grave
y que debe de atenderse en una sala de terapia intensiva en el hospital más cercano. Entonces, aquí estamos viendo ya más arriba que ya existe daño en las arterias y en el tejido pulmonar. Y esto se convierte en un círculo vicioso, ¿sí? Es un círculo de retroalimentación negativa en donde a más daño, pues más hipoxemia, más taquipnea, ya no hay redistribución de circulación pulmonar, pero sí hay más salida de líquido, incluso de sangre, y esto puede agravar al grado de llevar a la muerte al montañista. Para esta situación, insisto, se requiere de atención en una sala de terapia intensiva y si se decide descender al montañista afectado, debe de ser un descenso gradual. Y me refiero a descender aproximadamente 500 metros, esperar unos momentos, unos minutos, una hora y seguir el descenso, de manera de que ciclo de retroalimentación negativa se corte y comience el montañista a oxigenar mejor, disminuya la frecuencia cardíaca y por ende disminuye la hipertensión pulmonar. Entonces, aquí les dejo una reflexión. Realmente, si una persona que sube sana a la montaña y por allá de los 5,000 metros comienza a toser, lo más seguro es que no sea por el frío que hace en esas altitudes. Lo más seguro es que está empezando a tener los primeros síntomas de hipertensión pulmonar. Y para esto, pues hay que hacer una evaluación consciente para tomar la decisión si ese montañista debe continuar o no ascendiendo, o bien si hay oxígeno suplementario, pues se puede tomar la decisión de ascender un poco más y evaluar los síntomas. Pero de modificarse de tos seca a tos húmeda ya no es un buen síntoma. Hay que descender, ¿sí? La prevención del mal de montaña es el mejor tratamiento. Hay que prevenir, ¿sí? Y sobre todo a los guías hay que planear los correctos perfiles para cada persona y evaluar la aclimatación individual a través de pues algún examen físico, sobre todo si esta persona nunca ha ido a la montaña. Procuren exigir un examen médico y una vez en la montaña ir monitoreando el oxígeno con un oxímetro. Eso les dará una idea si el montañista es capaz de soportar mayores altitudes. Y bueno, los dejo un momento para que escuchen un anuncio. Regresamos. Hey, aprovecho este momento para hacerte una cordial invitación a participar como patrocinador de este proyecto. Lo que queremos hacer es migrar nuestro curso, que tiene una duración de 6 horas, llevarlo a las plataformas digitales y llegar a más y más personas sin costo alguno. La dirección para hacer tu aportación la vas a encontrar en la descripción del video o del audio si es en podcast. Te agradezco de antemano tu apoyo y espero contar con él. Gracias. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, esperando que hayas encontrado información útil para tu actividad en la montaña.
no nos queda más que agradecerte tu tiempo y invitarte a que participes en nuestra red de patrocinios. Sin más que decir, nos vemos pronto y que tengan buen camino.